Bendiga, tomen asiento. Qué bueno y importante es poder estar en la casa del Señor. Gracias a Dios que se cumple lo que dice la Biblia. No dice en una cantidad, ni en una multitud, sino dice donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y Jesús habló también de 2. Habló de 2 o 3, habló de 2 también. Que si 2 estarían congregados y pensarían lo mismo, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Qué glorioso es esto, poder saber que lo más importante que esté el Señor, ¿no? Qué bueno es que Él está, porque las promesas del Señor son fieles, son verdaderas, y no cambian. Los hombres pueden cambiar, el mundo puede cambiar, los reinos pueden cambiar, pero Dios no cambia. Así que vamos a leer la palabra de Dios. San Mateo capítulo 26, versículo 36. Días antes, o horas antes, que el Señor, el Dios Todopoderoso, iba a entregar la vida de su Hijo en manos de los pecadores. Dice en el verso 36, me acompaña, vamos a leer unos cuantos versículos aquí, y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como se quiera, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ven, y se acerca el que me entrega. Cuando leemos este pasaje, ¿no? Es redactado allí y también inspirado, ¿no? Por el que escribió este acontecimiento. Y si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar, no fue en aquel momento que Jesús le habló a los discípulos para ellos, sino también es para este tiempo, o para el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y es cierto que
Nadie quiere por sí mismo nacer, no puede nacer por sí mismo, ni tampoco sabe vivir, ni tampoco quiere morir. Ninguna de estas tres cosas estamos preparados para que de repente lo hagamos por nuestra propia voluntad, o por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Nadie lo sabe, ni lo entiende, ni lo comprende. Pero qué bueno es lo que hizo Jesús. Le dio la posibilidad a los discípulos que puedan compartir esta prisión que sentía el Hijo de Dios, ¿no? Es feo encontrarse solo, ¿no? ¿Se encontró alguna vez solo? ¿Se encontró alguna vez que no le comprenden, que no le entienden? Y sin embargo, siempre, mi pastor decía que es necesario que a veces la pasemos sola. Y no solamente esto, sino que va a haber momentos que estemos solos. Fíjese que ahí, en ese monte, ¿no? Como todos los montes que son solitarios, tristes, ¿no? Que nos podemos encontrar con una sorpresa, con algo que nunca hemos visto, o nos podemos encontrar en peligro. Sin embargo, Jesús eligió ese lugar para ir a orar. Pero los invitó a los discípulos, ¿no? Y una de las cosas que le dice el Señor Jesús, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Se fue con ellos, los llevó allí, en el lugar, en el campo, vamos a decir, de la batalla, donde se iba a encontrar el Hijo de Dios, ni más ni menos, con todo el peso del pecado, con todo el dolor y el sufrimiento, con toda la necesidad de todo el mundo, ¿no? Con el pecado, con la rebelión, con la enfermedad, con la peste, con todas las fuerzas demoníacas, con todo eso se iba a enfrentar Jesús. Y él dijo, orad. Y hoy está pasando muchas cosas en distintos lugares, en distintas iglesias, que están en una situación tan triste, apagada, indiferente hacia Dios, hacia la oración, hacia el deseo, la motivación de buscar a Dios. Estamos llegando en los tiempos tremendamente difíciles, ¿no? Diríamos, en aquel tiempo, bueno, era que le tenía que pasar a Jesús. Ahora, cuando nos invita la Biblia, la palabra de Dios, el Señor a orar, es lo mismo. Porque en sí, que Dios es todopoderoso, que Dios es maravilloso, que es glorioso, que salva, que perdona, que transforma vidas. Pero también nos hace una invitación a cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí, a orar. ¿Por qué nos invita a orar? ¿Qué es la oración al fin? ¿Qué hemos entendido que es la oración? Es apartarse, ¿no?, por el Señor. Es que vamos y decimos algo como bendice estos alimentos, ¿no? Bendice este desayuno, esta merienda, esta cena, este almuerzo. No es lo que el Señor nos lleva. Ahí oramos para que se santifiquen los alimentos. Es una corta oración. No, aquí se trataba de que ellos fueron invitados a ir con el Señor. ¿Para qué? Para fortalecer al Hijo de Dios. Sin embargo, no entendieron. Porque el Señor les dijo,
que vayan a orar. ¿No? Ninguno de ellos dijeron, bueno, vamos contigo, Señor. Vamos a orar contigo. Ellos ya sabían porque el Señor le había dicho que el Hijo de Dios iba a ser entregado en manos de los pecadores. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús le dijo, en la primera parte dijo, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí a orar. Pero ninguno le dijo, no vayas solo, Jesús, maestro, vamos contigo. Ninguno de ellos se ofreció para orar. Esto es lo mismo a veces cuando se convoca en orar, en ayunar, en interceder. Cuando se anuncia, cuando se manifiesta, es para orar. Es para que todos, porque en sí estamos todos convocados a esto, a orar. Algo que está ya en la Biblia, no es que es algo inventado, sino el mismo Señor dijo, deberíamos orar, debemos velar y debemos ayunar y debemos interceder y debemos hacer guerra espiritual. Es lo que Pablo decía, le encomendaba a los hermanos que oren, que se fortalezca en el poder de su fuerza, porque la oración es la que nos fortalece, Gracias. es la que nos ayuda a continuar. La iglesia primitiva, si no hubiera sido una iglesia de oración, hoy el Evangelio no hubiera llegado a donde llegó. ¿Entiendes? Los apóstoles no hubieran podido soportar lo que venía sobre su vida. Y ningún cristiano puede soportar las luchas, las pruebas, las dificultades. ¿Qué nos ayuda a seguir adelante? En la oración. Amén. Claro que es importante la lectura de la palabra, leer la Biblia, cantar, ¿no es cierto?, desarrollar el culto, pero lo más importante, el centro de nuestra vida, es hablar con Dios, es estar en comunión con Dios. Por eso hoy estamos reunidos aquí, para reunirnos, orar, presentar nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y dice la Biblia, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. El Hijo de Dios, el que echaba fuera demonios, el que limpiaba leproso, el que perdonaba pecados, el que multiplicaba el pan y los peces, el que consolaba al triste, el que oía al ciego, que pedía misericordia, el que hizo que la tempestad y los vientos se calmen, dice, era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, estaba triste y estaba angustiado. Ya sentía la opresión y el peso de todo el pecado. Sentía la muerte que venía para él. Bendito sea el nombre del Señor. Podamos entender esto, que hasta el último momento debemos estar orando. No tenemos que esperar que venga y entremos en la tentación. Cual sea la tentación, no es solamente la tentación de una mujer, de un hombre, no, sobre todas las cosas, la tentación es grave a veces, hermano. Querer dejar el camino del Señor, querer hacer como hizo aquel que recibió un solo talento y lo enterró. Como hizo el hijo pródigo que le pidió todo al padre y se fue. Como Pedro, que Pedro llegó el momento de la tentación, cuando Jesús le dijo que no solamente hasta la cárcel, sino mi muerte, hasta la vida, la muerte. Pero llegó la hora cuando Jesús dijo, antes que cante el gallo, tú me negarás. Si nos ponemos a pensar, sí, todas esas cosas,
se tenían que cumplir. Pero si Pedro hubiera ido con Jesús a orar, o Pedro se hubiera quedado orando y velando, mientras lo llevaban al Hijo de Dios, hizo algo, con su fuerza, sus impulsos, su carnalidad, ¿no? Que le cortó la oreja al sacerdote, y no debía hacerlo. Dice, espada, muere la persona. Esto es cuando nos pasa a nosotros, tenemos que, no con nuestra fuerza, porque después queremos luchar, pero con nuestros impulsos, nuestra fuerza, a veces con bronca, con ira y con un montón de cosas, y no podemos solucionar nada. Y después queremos correr para todos lados. Por eso la Biblia nos habla siempre de orar en todo tiempo. Amén. La iglesia se sostiene de esa manera. El templo, ¿no?, es toda la construcción, pero lo que queda siempre en la congregación es el poder de Dios. Ustedes han recibido el poder de Dios, han recibido la gracia de Dios y han recibido la misericordia de Dios. Si nos ponemos a remontar muchos años, pero muchos años, dice la Biblia que muchos sembraron con lágrimas. ¿Cuánto han llorado? ¿Cuánto han orado? ¿Cuánto han sufrido? ¿Cuánto han padecido? ¿Cuánto han muerto? ¿Cuánto tuvieron que ir a la hoguera? ¿Cuántos fueron decapitados? ¿Cuántos fueron torturados? Hombres y mujeres que oraron para que nosotros, sí, hermano, para que la palabra del Señor se cumpla y para que el Evangelio llegue a toda criatura. Y en toda esa criatura estábamos nosotros. En toda esa familia estábamos nosotros. Amén. Y a su nombre. De la misma manera tenemos que hacer nosotros, para que se cumpla la palabra de Dios en muchos hogares, pueblos, ciudades, países, que se cumpla la palabra de Dios. Porque hay mucho más para hacer por nuestros familiares inconversos, por los que no conocieron al Señor, por los que se han apartado, por los que no están en el camino de Dios. Y dice la Biblia, y Jesús le dijo, de cierto te digo, y le dijo en el versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Otra vez menciona la tristeza. Mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Nadie quiere morir. Ninguna persona quiere morir. Y cuando llega la hora tiene miedo de morir. Porque no conocen la muerte. Y Jesús sintió tristeza y sintió que la muerte se acerca. Amén. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, hasta la muerte, quedaos aquí y verá, ahí le dijo, y verá conmigo. Y verá conmigo. No, ayúdenme, acompáñenme para velar. Gloria a Dios. ¿Qué debe encontrarse? Sin ayuda, sin acompañamiento. No, a mí es una de las cosas que me apasiona, acompañar. Cualquier sea la necesidad, acompañar. Un muchacho que lo conocí el domingo de la Santa Cena. Ese día lo acompañé, lo conocí. Y lo acompañé hasta hoy, en el tema de su mamá. Su mamá partió. Es tremendo. Es tremendo el perdón
del Señor hacia él, hacia su mamá. Me contó una historia tremenda con su mamá, que habría que oír y escuchar en algo. Sin embargo, pudo reconciliarse. Qué bueno es la reconciliación. Dice que fue abandonada de su mamá cuando era muy chico, llegó a un reformatorio, allí pues quedó abandonado, el padre se fue con otra persona y ahí se quedó solo, llegó a la violencia, en situaciones tremendas, hasta que conoció al Señor. Y cuando conoció al Señor, un hermano consiervo de allí le dijo, no importa, así está palabra, no importa si te acepta el perdón tu mamá o te rechaza. Andá y busca de encontrarte con tu mamá y vos pedirle perdón. Y bueno, y él fue. Y por un tiempo estuvo bien las cosas. Pero en otro pasó el tiempo y se rompió de vuelta la relación. Hasta que insistió de vuelta de encontrarse con su mamá. ¿Y cómo la encuentra la madre? Con un cáncer terminal. Y fueron 3 meses de reconciliación. Iba a ver a su mamá todos los días a la clínica. Y bueno, de ahí cuando él me comentó, comencé a acompañarme en la oración y estuve un buen tiempo. Hoy me avisó, me dijo, pastor, gracias por acompañarme en este dolor. Nunca pensé que usted me iba a acompañar todos los días. Es importante sentirnos acompañados, sentirnos ayudados, recibir esa mano que necesitamos, porque mañana la vamos a necesitar nosotros. ¿Amén? Y dice aquí en la Biblia, y verá conmigo. ¿Pero qué pasó? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Qué difícil a veces, ¿no? Y uno diría, Jesús fue a Getsemaní. A veces entramos en el Getsemaní. No de la manera que lo hizo el Señor. A veces entramos en ese Getsemaní. En el dolor, en lágrimas, en tristeza, en dolor, en desacuerdo, en rechazo. A veces pasa. Pero allí, todo permitido por el Señor para que entremos en ese Getsemaní. Porque ahí vamos a aprender. Ahí vamos a entender y a comprender el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y entonces vino luego, de vuelta a los discípulos. ¿Cuántas veces el Señor viene, no? A golpear la puerta de nuestro corazón, a sonar? ¿Estás sonando? ¿Me estás buscando? ¿Querés estar conmigo? ¿Y cuántas veces se huye de esa presencia, del estar cerca del Señor?
El Señor quiere que estemos cerca de Él. Y dice la Biblia, y vino luego a sus discípulos y los halló como. Los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que ni habéis podido velar conmigo. Bueno, es mínimo, ¿eh? Porque a veces cuando dice, pero estuve orando una hora y me trae bostezo, me trae cansancio, no sé qué decir, a veces no sé qué hablar. Y claro, si nosotros no estamos relacionados con el Señor, no tenemos palabras, no sabemos qué decirle, pero hay tanto para decir. Amén. Gloria a Dios. Hay tanto para agradecer. Aleluya. Hay tanto para glorificar. Gracias, Jesús. Cuántas cosas, desde que usted se acuerda que ha conocido al Señor, cuántas cosas hizo el Señor. Amén. Cuántas cosas que usted no tenía y las tiene. Gracias, Jesús. Cuántas sanidades en su cuerpo, cuánto Dios proveyó. Pero ¿sabe qué pasa? Creemos que somos nosotros. Creemos que somos autosuficientes. Y no es así. Todo es dado por el Señor. Claro, no entendemos, no comprendemos esto. Pero ni una hora se ha podido orar. Ahí le reclamo al Señor. ¿Cómo? No se acercaron a estar conmigo, no me acompañaron, pero tampoco oraron, porque están durmiendo. Tenemos que orar. Cuando habla la Biblia, para no entrar en la tentación, para no caer en la tentación. Porque cuando entramos en la tentación y caemos en la tentación, también hay más recursos. Pero si oramos, antes que venga la tentación, antes que pase lo que tenga que pasar, vamos a estar fortalecidos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Ni una hora. Y le reclama ahí, hermano, tan claro el Señor. Miren lo que le dice en el 41. Velá. Otra vez el Señor le hace recordar. Le dice, velá y orá para que no entres en tentación. Para no entrar en la tentación. Para no caer en la tentación. Para no ser arrastrado por la tentación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Para no entrar en la tentación. ¿Y a qué nos habla el Señor? ¿El Espíritu? ¿Qué pasa con el Espíritu? ¿Cómo está el Espíritu? Dispuesto. Pero la carne es débil. ¿Y qué decía un pastor? Que a la carne hay que mortificarla. Como dice Pablo. Que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Pero los que han vencido la carne, superan todo lo que viene de parte de la carne. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, la carne nos va a llevar a los deseos de la carne. De esa manera la carne se deleita, se alimenta, pero el Espíritu fortalece el alma. Fortalece el alma, fortalece la mente, fortalece el corazón y fortalece el cuerpo. La carne nunca lo va a acompañar a hacer la voluntad de Dios. El que lo va a llevar a hacer la voluntad de Dios es el Espíritu. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué fue al monte a orar? Porque tenía que estar con
fortalecido el Hijo de Dios. Tenía que cumplir lo que el Padre le había mandado. La copa era amarga. No era fácil de beberla. Pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. No lo que yo quiero. Y esto tenemos que entender los cristianos. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Gracias, Jesús. Claro que si le da soltura a la carne lo va a llevar a pecar. La carne lo va a llevar a negar a Dios. La carne lo va a llevar a no hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno a veces dice todas esas cosas, que hoy, antes de la reunión, me hablaba una persona. Claro que, ¿no? Que se va fijando todo lo que se va cayendo. Y la pregunta es, ¿cómo tanto tiempo? ¿Pero qué cargo tenía? ¿Qué dones? ¿Qué ministerio? Pero claro, no. Acá no se vale de lo que uno pueda tener. Acá se vale de lo que nosotros tenemos y recibimos de Dios. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús vencer? Y acá está la respuesta. La respuesta está, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si decimos eso, si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, somos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Y vamos a poder ser fiel en todo momento de prueba y de lucha. Aleluya. Por eso muchos claudican. Y no es por esto ni por lo otro. Ponen pretextos y ponen peros por todos lados. Por esto, por lo otro. Le buscan el pelo. Cualquier cosa. Pero cuando estamos en el Espíritu, las cosas son distintas. Nuestra vida es distinta. La familia es distinta. El ministerio que ejercemos es distinto. Los dones que hay en nosotros es distinto. Sí que va a haber. Y va a ocurrir, y va a pasar. Pasó en la vida de Jesús. Pasó en la vida de los profetas, de los patriarcas. Usted encuentra ahí tanto sufrimiento, tanta persecución, tanta guerra, cárcel, desprecio. Sin embargo, Job, dentro de lo que él era piadoso, temeroso y justo. Aunque dijo un montón de cosas en el dolor, en el Getsemaní. Dijo el padre que lo engendró, la madre que lo retuvo en la matriz, en el vientre, pero en los momentos cuando ya no me daba más, no hay algo que no se borró de su Redentor, su Dios. Y esto no tiene que pasar en nuestra vida, porque va a venir la hora de la tentación. Pero la Biblia nos manda a luchar. Gracias, Jesús. Y nos da la promesa de triunfar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso. ¿Por qué cualquier cosa nos desanima? ¿Por qué cualquier cosa nos saca de lo bueno de Dios? Porque nos falta esto. Y dice, y otra vez fue, y oró, segunda vez, siendo Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase. Había que beber. Y a veces nos pasa.
Hay cosas amargas que no queremos beber. Queremos todo dulce, ¿no? No, ponerle un poco más de azúcar. Ponerle chupe. No, necesito más dulce. Yo tomo muy dulce. Pero a veces nos toca amarga las cosas. A veces, por una cosa o por otra, le dice el médico, basta de dulce, a lo amargo. Porque tiene diabetes o porque ya está impedido que usted tome dulce. Jesús tuvo que beber de la copa amarga. Lo hizo por usted. Lo hizo por usted. Lo hizo por aquellos que están escuchando. Y lo hizo por mí. Y lo hizo por todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Y a su nombre. Fuerte el aplauso. Y en el 43, versículo 43, y vino otra vez. ¿Cuántas veces el Señor viene, no? A ver qué pasa. Y vino y los hallé durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ese sueño que proviene de lo carnal, cuando la carne domina, cuando la carne vence. Claro, en todas las situaciones, en todo momento. Es un tema, ¿no? Orar, ayunar. A mí me pasa con la vida. En los últimos días, las piernas se me aflojan, siento dolor en mi cuerpo. Pero ¿saben una cosa? Que después que van pasando los días, voy sintiendo la fortaleza del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aun cuando llego el último día, quiero ir a la casa, quiero seguir a su casa. Pero ¿sabe por qué? Porque el Espíritu siempre está dispuesto. Amén. El Espíritu de Dios es el que fortalece a nuestro espíritu. ¿Cuánto lo saben? Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios por esto? Gloria al nombre del Señor. Pero los discípulos tenían sus ojos cargados de sueño. Dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo que las mismas palabras. Así se dirigió el Padre. Dijo las mismas palabras. Pasa esta copa de mí. Pero si tengo que beberla, hágase tu voluntad. Así nos pasa a nosotros. Hay cosas que tenemos que pasarlas. Y no quiere decir esto que Dios no está con nosotros. No quiere decir que Dios nos dejó, que Él se apartó de nosotros. No, Dios quiere que la bebamos. Porque al fin de todo lo que podamos pasar, vamos a tener gloriosas bendiciones en nuestra vida. Amén. Después de la prueba viene la bendición, hermano. Viene la victoria. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y dice la Biblia, diciendo la misma palabra. Decimos nosotros. Le decimos, sí, Señor, es tu voluntad. O empezamos a quejarnos. Nos sale mal un trámite, empezamos a quejarnos, que nos atendieron mal, que esto, que lo otro, o se va a buscar un trabajo, dice, claro, ay, para mí no más, de repente estoy pasando cualquier cosa y me empezamos a renegar y quejar. No, menos que pensar que en ese proceso, en ese momento, Dios está permitiendo que pase cosas a nuestra vida. Aleluya. ¿Cuánto cuesta entender la voluntad? ¿No? La voluntad de Dios. No, pastor,
parece, sí, pero cuánto esto, lo otro, no, pero no, yo no. No hay palabras que entren. Pero Dios tiene su manera de probarnos. El que es débil en la platita lo va a probar en la plata. El que es débil en la salud lo va a probar en la salud. Y el que es débil en otras cosas lo va a probar en eso. Porque Dios sabe cómo hacer. No dice Samuel Hernández, Dios sabe lo que hace. 2 hijos perdió. Y él dijo, Dios sabe lo que hace. Dios dio y Dios quitó. Denle un aplauso fuerte, Señor. Gloria a Dios. Y si Dios tiene que quitar algo que está molestando a nuestra vida espiritual o al crecimiento que debemos tener, y Dios lo va a hacer. Enójese quien se enoje, pero Él es Dios. Gracias, Jesús. Y el 44, a ver si lo lee alguien. Sin embargo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Parece un taladro, Señor. Ora, 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 ora. ¿Cuántas veces le dijo el Señor? Y a veces, ¿cuántas veces le dice el Señor? En su palabra, en la predicación. O el Espíritu Santo nos dice orar. Y bueno, después, no oré porque tenía que hacer tal cosa. Pobre gatito, le hacía falta el bofe. ¿No? Pero tenía que hacer esto, tenía que hacer... No, lo que pasa es que estaba tan ocupado. Y después viene el tema. Después viene la tentación. Y estamos totalmente vacíos. Sin palabras, sin fuerza, sin fortaleza. El Espíritu se fortalece a través del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que el cristiano a veces cree que está armado de cuerpo, ¿no? Y que no tiene un alma, que no tiene un espíritu. El Hijo de Dios lo sintió. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, mostró, como lo hizo en su carne, en su cuerpo carnal o natural. Dios sabe que nosotros tenemos un cuerpo natural y lo podemos hacer. Si no, Dios no nos daría o no nos mandaría a hacer esto, y no podemos. Dios no puede poner una carga más pesada de la que nosotros queremos llevar. Lo necesitamos hacer. Amén. Y el 45, ¿qué dice? Fuerte. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después que el Hijo de Dios ya cayó en las manos de los pecadores? ¿Qué pasó con ellos? ¿Estaban llenos del Espíritu Santo cantando en el templo? ¿Estaban predicando el Evangelio? ¿Estaban haciendo lo que Jesús hizo? No. Se dispersaron, cada uno a su costumbre. Y esto pasa cuando nos alejamos de la oración, cuando dejamos de orar, vamos a las costumbres. El que le gustaba el deporte se va al deporte, el que le gustaba el baile se va al baile, el que le gustaba los boliches se va a los boliches, no, el que le gustaba el mundo se va al mundo. Por eso encontramos a gente y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si este estaba en la iglesia, ¿dónde está ahora? Y claro, porque no oró antes de la tentación.
El diablo le va a decir, deja. Comenzamos y dejamos. Y esto no es que se hace. Por eso hay mucho palabrerío, mucho hablar, mucho decir, ¿no? Y nos escandalizamos, como los discípulos que se escandalizaron. Nos escandalizamos. Y después encontramos un Pedro, que dijo, no, hasta la muerte. No, hasta la cárcel, hasta la muerte. No, Pedro. No es como decís vos. No, antes que cante el gallo me vas a decir una que no, otra que no, y otra que no. ¿Y qué pasó? Lo negó, no lo negó, pues hombre. Pero tú eres igual. Hablas igual, vistes igual, tu manera de ser es igual. No lo conozco. Pero ¿qué pasó después con Pedro? No lleguemos a eso, hermano. Lloró amargamente. Sí, lloró amargamente. Por eso, hermanos, oremos. No dejemos de orar. Dejemos lo que tengamos que dejar en el momento que el Señor nos manda a orar. Y hagámoslo. Para que cuando llegue la hora de la tentación nosotros seamos vencedores. Y no es que Dios no nos habla, en todo momento, no solamente en el culto, predicar, los que predican, y no. Sabemos que acá adentro, tóquese acá, pero tóquese en todo acá. ¿Qué tienen acá? Conciencia. Y en la conciencia el Espíritu Santo da testimonio. Aleluya. Gracias. Y gracias a Dios por esto, Y sí, sentí algo que tenía que orar, pero pensaba que cosas mías. Pensaba que eran cosas que a mí me parecían. No. El Espíritu Santo nos dice, ¿y para qué retrasar los tiempos? ¿Por qué no avanzar? Bendito sea el nombre del Señor. Claro que sí, se va a pasar pruebas, luchas, llanto, pero con el espíritu fortalecido es otra cosa. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea la adoración. Por siempre, para siempre. Es su nombre. Amén y amén. Por esta palabra que tenemos. Aleluya. Aquí estamos. Tú lo permitiste. Porque cuando estaba bien lejos de ti, sin esperanza, sin Dios, Aleluya. tú llamaste un día a la puerta de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. Y dijiste que tú eres el Salvador. Gloria, Tú gloria. nos dijiste que si te aceptamos como el único y suficiente Salvador, seríamos salvos. Gracias. Y también nos dijiste que a través de la sangre preciosa de Jesucristo, tú nos limpiaste. Y ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario era para redimirnos, para salvarnos, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida y para que en esta vida, en esta tierra, podamos glorificarte a ti, para que la gloria, el poder y la gracia de Dios sea derramada en nuestros corazones y en nuestra vida. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Levante su mano y glorifique a Dios. Y dele gracias a Dios por la vida, por la salvación, por lo que Dios le dio. Y dígale, Señor, ayúdame a ser un hombre y una mujer vencedor y vencedora para llegar ante tu presencia, al trono de tu gracia.
alcanzar el oportuno socorro. No hay manera de poder llegar a tener victoria. Y las peticiones, aunque nosotros las tenemos ocultas, Él las conoce y las manifiesta también. Pero Él quiere ver muchos hombres y mujeres que le adoren, que le glorifiquen con espíritu y verdad. Él busca adoradores en el espíritu y en verdad. Por eso en esta noche te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, te engrandecemos, porque vives y reinas para siempre. Reprendo todo espíritu de pereza, de sueño. Aleluya. Traiga un despertar en las vidas. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Tú vives, reina para siempre. Aleluya. Queremos relacionarte más contigo. Sentir tu voz que nos hable. Sentir tu mano que se extienda sobre nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Reprendo toda fuerza del mal, todo lo que se levante en contra de tus hijos, de tu pueblo, de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te bendigo y te glorifico, porque reina, porque permaneces para siempre. Reprendo ahora toda enfermedad en los cuerpos por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toca y toca cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Y para siempre tu misericordia. Amén y amén. Aleluya.